dice canales erosionables que se socavan, pero no se sedimentan. O sea que son canales que se pueden construir en un escenario de material que puede ser fácilmente erosionable, o sea, se puede socavar. Y una vez que se socava, el flujo que conduce lo puede llevar a otro lugar agua abajo y lo sedimenta. O sea que si ese canal se diseñó con las fórmulas del flujo uniforme y se deforma porque se puede socavar o se puede erosionar y después se puede erosionar, cambia la geometría del diseño, entonces el resultado que se va a tener no va a ser el óptimo, no va a conducir el caudal de diseño por lo que se diseñó el canal. Entonces, dada la complejidad de las condiciones de campo y la gran variabilidad de factores físicos intervinientes en el diseño del canal, resulta inaplicable los lineamientos teóricos para flujo uniforme en canales erosionables. Como decía, va a cambiar la geometría del diseño y el canal y el caudal será otro. Es importante lograr la estabilidad de la sección hidráulica previamente para la aplicación de la teoría del flujo uniforme. O sea que un canal que se pretende entonces construir en un material que es erosionable, hay que primero hacer una tarea adicional previa a que funcione, que es buscar la estabilidad, seguramente que puede requerir compactación, una tarea para que esa sección sea estable, o sea, la sección hidráulica, y así tiene validez todas las fórmulas del flujo uniforme. El diseño de canales erosionables depende entonces de las características del material componente del cuerpo del canal, más que la hidráulica del flujo. Es muy importante el material donde se quiere construir el canal. Pesa mucho más, en principio, que la hidráulica del flujo. Se tienen dos métodos de aproximación para el diseño de canales erosionables. Dos métodos. El método de la velocidad permisible, o también se dice admisible, y el método de la fuerza atractiva, que vamos a ver después de este tema, que vamos a ver primeramente lo que es velocidad permisible, después el otro método. Entonces empezamos a hablar un poco de lo que es la velocidad permisible o admisible. Y es la mayor velocidad promedio que no causará erosión en el cuerpo del canal. O sea, que hay una velocidad que llega a un límite admisible de tal manera que no se produzca la erosión. La velocidad es incierta, es variable y su determinación es en base a la experiencia y al criterio del proyectista. O sea, que son definiciones que gerencia el proyecto del canal. En base a su experiencia, él puede dar un predimensionado hidráulico del canal. Para flujos cargados con limos, se tiene la ecuación de Kennedy de 1895, es de la India, donde B0 es igual a un cierto C, que multiplica el tirante y está elevado a la X. En este caso decimos cuando ese flujo líquido, que para nosotros generalmente es agua, está transportando además limos, no es limpia. B0 es la velocidad media no sedimentante y no erosionante. O sea que aquí en esa fórmula la velocidad es que no debe causar erosión en el cajero del canal que se construye. Y por lo tanto tampoco debe ser sedimentante. O sea que si algo saca que no quede en alguna parte de la solera modificando la pendiente o cualquier característica geométrica del canal de diseño. Entonces, para agua cargada de limos,
y la unidad en unidades inglesas. O sea que esta expresión de B0 igual a C por I a la X está en unidades inglesas. Y es la profundidad del flujo. C, que puede ser 0,84, de acuerdo con la firmeza del material que forma el cuerpo del canal. X, que es el exponente, 0,64, y que solo varía ligeramente. En base a estudios posteriores, los valores de C, los valores de C recomendados son 0,56 para suelos extremadamente finos, para suelos muy finos. 0,84 para suelos de arena fina. 0,92 para suelos arenosos gruesos. O sea que va teniendo peso. 1,01 para limos arenosos y con margas. Y 1,09 para sedimentos gruesos y basura en suelos duros. Para agua limpia, X es igual a 0,5. Esta es una tablita que la vamos a usar, que dice velocidad máxima permisible recomendada por Portier-Covey y los valores correspondientes de fuerza atractiva unitaria convertido por el US Bureau of Reclamation para canales rectos de pendiente pequeña después de envejecimiento. La tablita tiene alcance entonces para canales rectos y de pequeña pendiente. Por ejemplo, ahí tiene la columna izquierda, que son los materiales donde se puede construir el canal para hacer conformación del cajero del canal. Por ejemplo, área fina coloidal, marga arenosa, etcétera. Ceniza volcánica, arcilla, limo, hay grava fina, marga gradada, a cantos rodados, no coloidales. Está terminando casi al final con gravas gruesas no coloidales, cantos rodados de ripio. Y esa N es la rugosidad de Manning. Y existe la posibilidad que el agua que se conduce sea limpia, según que sea limpia o que tenga, transportando limos en ese flujo, cambia entonces los valores de velocidad que están en unidades inglesas, el tau 0, en libras por pie cuadrado para agua limpia, podrán ver que son menores y en agua sucia aumenta. Esta es una tabla de lo que podemos rescatar de lo que acabamos de decir como introducción teórica, es que hay que hacer un estudio de suelo para ver con qué tipo de suelo nos encontramos para poder sacar con más apreciación acá en esta tabla lo que es la velocidad y el tau y por supuesto el n. Y aquí tenemos, por ejemplo, está el dato dice arcilla, limo, arena que es muy fina, etcétera. Está la grava y su graduación y la curva del estudio del suelo. Dice velocidad permisible en pies por segundo, está en el eje de ordenada a la izquierda y según el tipo de suelo que da la clasificación se puede obtener esa velocidad admisible. Estos son los datos de los Estados Unidos y de la URSS. En su momento era URSS. Este otro es la curva que muestran los datos también de la URSS sobre velocidades permisibles en suelos pero cohesivos. Y aquí en la curva aparece arcilla, suelo arcilloso suelto, suelo de arcilla pesada, arcilla arenosa, arena menor que el 50%, y aquí están las condiciones de opacidad. Muy compacto, compacto, regularmente compacto, suelto, según el caso que da el estudio, y en la curva del tipo de suelo que da, podemos ver acá la relación también de vacío, que importa por la compacidad, y
En abscisa tenemos la velocidad permisible para este tipo de suelos cohesivos. Después tenemos la tabla 7.1, que es pendientes laterales apropiadas para canales construidos en diferentes clases de materiales. Material, roca, estiércol, arcilla, tierra amarga, etc. Y la pendiente lateral, o sea que el talud lateral, por ejemplo, 1 en un cuarto, por acá hay uno que dice 1 en 1, o sea, 45 grados, 1 en 2, 1 en 3. Para el talud lateral cuando la sección es trapecial, en función del material del cajero. Los valores de las velocidades máximas permisibles que se obtienen en la tabla 7.3, que era la primera que vimos, deberán ser corregidos, o sea, se lo tiene que disminuir de acuerdo con la sinuosidad de los canales. Por ejemplo, una disminución del 5% para canales ligeramente sinuosos. 13% para canales moderadamente sinuosos y 22% para canales muy sinuosos. Método de la velocidad permisible. A partir de la velocidad máxima permisible, canal de sección trapecial o trapezoidal, el criterio de diseño requiere los siguientes pasos. 1. En función del material que conforma el cuerpo del canal, estimar el coeficiente de rugosidad N. Y esto lo podríamos haber sacado de cualquier tabla, pero la 7.3 también tiene, la que vimos recién. La pendiente del talud Z y la velocidad máxima por tabla o ecuaciones. El talud lateral, que veíamos recién, esta tabla que daba en función del material, si el talud era 1 en 1, 1 en 2, 1 en 3, etc. También la velocidad máxima se saca por tablas. 2. Calcular el radio hidráulico R, que sabemos que es A sobre P, por la ecuación de Manning. 3. Cálculo del área mojada. Entonces, conocido Q y la velocidad, el cociente me da el área mojada. 4. Cálculo del perímetro mojado. P viene a ser el área mojada dividido el radio hidráulico que se calculó ya en el punto 2 y en el punto 3. 5. Al conocer A y P, o sea que el área mojada y el perímetro mojado, podemos determinar con sus fórmulas de área y de P la base de fondo de I, que es el tirante. Y luego, al tener el diseño hidráulico, hay que agregarle un valor de borde libre para que no rebalse el canal en caso de que se esté cargando por más del caudal de diseño, que puede ser por lluvia. Esto lo iba a ver. Ahí explico. Bueno, el problema 16 nos dice, calcule el ancho de la base y la profundidad del flujo para un canal trapezoidal colocado a una pendiente de 0,016 y que conduce un caudal de diseño de 10 metros cúbicos segundo. El caudal se encuentra excavado en tierra que contiene gravas gruesas, no coloidales y canto raro. Bueno, vamos a plantear la solución. Tenemos los datos del caudal, de la pendiente, y lo que vamos a determinar es el ancho B de fondo y el tirante I. Para eso vamos a entrar a la tabla 7.3 para gravas gruesas no coloidales. Y vamos a sacar el número, el N de rugosidad igual a 0,025. Después vamos a ingresar a la tabla 7.1, ahora vamos a ver cuáles son las tablas, para tierra arenosa suelta. Y vamos a sacar el Z igual a 2, que sería la pendiente de los taludes del canal.
Y en la tabla 7.3, para el tipo de material, nos va a dar la velocidad permisible para no erosionar, que es igual a 4,5 pies sobre segundo o 1,25 metros segundos. Esa va a ser nuestra velocidad admisible. A partir de la ecuación de Manning, vamos a plantear que la velocidad es igual a 1 sobre el número de Manning por el radio hidráulico a los 2/3 sobre la raíz cuadrada de la pendiente. El radio hidráulico podemos despejar de esa ecuación, y nos va a quedar que es igual al número de Manning por la velocidad sobre la raíz cuadrada de la pendiente a la 3/3. Como tenemos el valor de n que sacamos de la tabla y la velocidad admisible de la pendiente que nos daba de datos, podemos calcular que el radio hidráulico es igual a 0,69 metros. Y ahora con esto podemos plantear las otras ecuaciones. El área, que es el caudal sobre la velocidad, que el caudal era 10 metros cúbicos sobre segundo sobre 1,25, que es la velocidad, y eso nos da igual a 8 metros cuadrados. El perímetro mojado, que era igual al área sobre el radio hidráulico, y como tenemos ya estos dos datos calculados, calculamos 8 sobre 0,69 y nos da que el perímetro mojado es 11,59 metros. Ahora, ¿cómo vamos a...? Sí. Antes de continuar, como la tabla se me quedó atrás, para que ellos puedan ver, voy a retroceder entonces acá. Sí. Los datos que sacaste estaban antes. La tabla ahora. No, atrás estaba cuando estaba explicando. Atrás sí, estaba así, para que vean cómo se usa la tabla. Ahí está una, 7.1 está para la pendiente. Esta es 7.3 la velocidad, acá está, esta es de la velocidad. Velocidades máximas permisibles recomendadas por Frotier y Scooby. Bueno, y ahí tenemos, entramos, ¿no es cierto?, con arena fina coloidal, o en este caso nos da 1,25, ¿no es cierto? Y esta era grava, gruesa, no coloidal era nuestro caso. Ahí tenemos el N, que es 0,25 de Manning. Si bien el enunciado no dice, no aclara si es limpia o tiene limos. El enunciado no dice, vamos a tomarlo como que es limpia. Entonces, estaríamos, porque el material pareciera que tiene este renglón de grava gruesa, pero también tiene canto rodado. Entonces, es como que acá en la velocidad admisible se está tomando el promedio de esto que está acá. 4,5 creo que se tomó. Vamos a ver. En pies por segundo, sí. Sí, 4,5. Y lo transforma, lo pasa a metros segundos para manejar la prima. El de N se tomó, ese está bien ahí. El de la tabla 7.1 es por el tipo de material, se tomó 1 en 2. La velocidad 4,5 y después se lo pasó a metros por segundo. Y la tabla 7.1, la que está faltando ver. Aquí. A veces no se encuentra exactamente como dice ahí. Estamos tomando 1 en 2 nosotros. Tierra arenosa suelta. O arena suelta. Lo tomo acá, se está tomando como arenosa porque eso es más pesado que cualquiera de los que están, como la arcilla y otros suelos. Entonces, se está tomando eso. Si uno tiene otras tablas que tienen una diversidad de material, quizás se aproxime más. Porque acá el enunciado dice excavaciones en tierra que contiene grava gruesa no coloidal, canto rodado. O sea que está como en esos dos renglones. Entonces en uno dice 4 y en el otro 5, y bueno, se la tomó el promedio. 4,5. Es un criterio que hay que tomar. Hay veces, ¿cuál sería la diferencia de decir tomo 5 o tomo 4?
Si tomo velocidad 5, estoy pensando que voy a conducir un caudal mayor. Y si tomo 4, uno menor. Por el lado de la seguridad, no tengo que tomar el 5, porque después tenemos problemas de mantenimiento. Entonces, prefiero tomarlo así como está ahí en un promedio. Y esto es agua limpia. Y hasta yo diría que el día que uno dimensiona, habría que ver qué tipo de agua es. Si siempre tienen partículas de transporte, a lo mejor es preferible diseñar más conservadoramente con las otras columnas que tienen material en suspensión. Entonces, esto creo que llegamos hasta aquí, sí, hasta el perímetro. sí. Ahora lo que Tenemos el vamos valor a de ver, acá. y vamos a plantear las ecuaciones geométricas del canal trapezoidal, y ahí vamos a despejar lo que tenemos ahí. Decíamos que el área era igual al ancho de la base más 2 veces el tirante por el día. Y teníamos que el área era igual a 8, que habíamos calculado con Manning. Y el perímetro teníamos que es B más 2 veces I por raíz de 5. Y también lo habíamos calculado por Manning, que era igual a 11,59. Entonces podemos despejar los valores de los tirantes a partir de estos datos. Y resolviendo el sistema de ecuaciones tenemos que I1 es igual a 0,84 y el otro tirante que puede funcionar es 3,87 metros. Cuando hablábamos de los materiales. Y B podemos despejar de la ecuación, sustituimos, digamos, el valor de A y el valor de I y despejamos el ancho B. Y teníamos que nos va a quedar, ahí ponemos 0,84 y nos queda que B es igual a 7,83 metros para un tirante I igual a 0,84. Bueno, Eso, acá es I084, este que está acá. sí. Para los chicos, sería la pregunta a los chicos porque esto que está acá antes tiene dos valores. Está el 3,87. Sin embargo, no se tomó el 3,87. Y los chicos sí pueden decir por qué no se toma el mayor, que está ahí, 3,87. Acá entra el valor de I. Se calculó esto con 0,84. ¿Y por qué no el otro valor 3,87? ¿Alguno puede decir por qué no se tomó el otro valor? Y puede ser que va a anular toda la expresión de B si le ponemos un número tan grande en esa multiplicación, ¿o no? O sea que acá si le colocan 3,87 por 2, casi es 4 por 2, 8, y raíz de 5 es más de 2. Es mayor que esto que está acá. Y este es negativo. O sea que saldría un B, el ancho de fondo del canal saldría negativo. Y eso es un absurdo, no puede ser negativo el ancho de fondo del canal. Por eso, ese otro dato se pudo haber colocado acá para desecharlo. Entonces, por razones de espacio, ya nosotros colocamos directamente el que resuelve. Esto que está acá da positivo, entonces sí, esto es, el valor de B tiene que ser positivo y no negativo. Eso era todo lo que se pedía, ¿no? Tenemos el I, tenemos y el B. No es complicado este tema. Cuando se trata de este tipo de suelo, lo que uno tiene que buscar es la velocidad admisible, de tal manera que no erosione ni sedimente. Respetando esos valores, entonces se calcula el resto, que es la base de fondo, el tirante, el talud. Y a esto hay que agregarle también la revancha, el borde libre. Y que podríamos decir que es un 20% más que esto que está acá, que el I. Entonces, así tenemos el cajero completo del canal. Esto fue el primer método. Y ahora vamos a ver este otro método que se citó ahí antes de empezar el de fuerza, el de velocidad admisible,
El otro decíamos, el de fuerza tractiva. Cuando el agua fluye en un canal, podemos imaginarnos que el canal existe y el agua fluye. Se desarrolla una fuerza que actúa sobre el lecho de este en la dirección del flujo. Se desarrolla una fuerza que actúa sobre el lecho, que son las paredes del canal, en la dirección del flujo. Esta fuerza, que recién decíamos que se desarrolla, es simplemente el empuje del agua sobre el área mojada. Pues, no el área transversal, sino que el área de la forma trapezial que tiene el canal, esa es la forma que tiene. Se conoce entonces como fuerza atractiva a esa fuerza, que no es más que el empuje del agua sobre el área mojada. Entonces, esa es la fuerza atractiva. Y va a ser una fuerza que trata de sacar las partículas del suelo, de las paredes del canal, del fondo o del talud. Entonces, en el flujo uniforme, esta fuerza es igual a la componente efectiva de la fuerza gravitacional. Recuerdan que el cuerpo de agua tenía un peso, el canal tenía una inclinación, entonces había una componente gravitacional que era el peso por el seno de la inclinación del canal. Esa es la que genera el movimiento. Por eso decimos que en el flujo uniforme, esta fuerza es igual a la componente efectiva de la fuerza gravitacional, que actúa sobre el cuerpo de agua paralela al flujo de agua. Esta fuerza viene a ser el peso específico por el volumen, que es A por L, para que nos quede kilogramos, y recién decía por el seno de la inclinación del canal, que es la pendiente del canal y que lo llamamos S. Donde W, peso unitario del agua, A es el área mojada, L viene a ser la longitud del tramo del canal, y S que es la pendiente del canal, que lo llamábamos también seno de theta, que era la inclinación en ángulo del canal. Y definimos la fuerza atractiva unitaria, que viene a ser esta fuerza de acción gravitacional, porque participa el peso específico, la formulita anterior, dividido por el perímetro mojado por la longitud. O sea que por toda esa área o superficie de contacto del flujo con las paredes del canal. Eso es kilogramos por metro cuadrado, ¿eh? Y eso es el tau cero, la fuerza atractiva unitaria. Aquí vemos que esto se puede simplificar un poco en términos de fórmula. P es el perímetro mojado y sabemos que R es A sobre P. Entonces quiere decir que esta fuerza atractiva unitaria puede quedar como peso específico por el radio hidráulico y por la pendiente S. Y eso se puede ver acá, en el paso anterior. Acá aparece A sobre P. Esto es el radio hidráulico. Y L se simplifica. Por eso está quedando W, radio hidráulico queda por acá y por S. Entonces la fuerza atractiva está quedando en fórmula, lo que está ahí abajo. El tau cero es el peso específico W por el radio hidráulico y por la pendiente de fondo del canal. Ahora, en un canal abierto y ancho, el radio hidráulico se puede tomar como que es aproximadamente I, el tirante. ¿Qué es lo que quieren decir acá? En un canal abierto, ya sabemos que el espejo de agua está en contacto con la presión atmosférica. Y el canal es ancho, es más ancho de lo normal. Hay veces lo que hacemos es así. Y en base a esto que dice acá, que R puede ser I, entonces el tau cero, donde aquí teníamos R, ahora está reemplazando por I. Vamos a ver si se puede entender qué es lo que pasó acá. Vamos a rayar un poco acá.
Resulta ser que un canal ancho es. Nosotros normalmente con un canal, depende de la pendiente, en nuestro medio puede ser el trapecio, esto puede ser 2,5 metros y vuelve a subir con 1 en 2, por ejemplo, así. Esto es un canal normal y esto puede tener con la revancha, inclusive esto puede tener 2 metros. El fondo puede tener 2,5 metros. Esto puede ser 1 en 2 si es que no está revestido. Esto tranquilamente con una excavadora de ambos lados se puede trabajar, pero acá hay 2 metros. Esto requiere un puente carretero para pasar por encima. Si está en la zona de los campos, hay que colocarle un puente para que pasen los animales y los vehículos que entran y salen de los campos. Y ahora estamos hablando de un canal abierto y ancho. Lo que estamos queriendo decir es un canal abierto como el anterior, pero mucho más ancho. Si es mucho más ancho y si tuviste que llevar el caudal el mismo que tengo en el anterior, y el tirante va a ser más bajo, mucho más bajo. Vamos a suponer que sea esto así. Esto es el I. Vemos que es mucho más chico que este ancho que está aquí, que es el B. Si nosotros, acá nos está diciendo que para esto muchas veces se hace, no hace falta que sea excavado muy fuertemente. Esto puede terminar por acá el canal, en el terreno. Y esto, como es pequeño, entonces a veces no hace falta un puente carretero y el animal puede pasar caminando porque a lo mejor esto tiene 50 centímetros, el tirante de agua y con lo ancho que es compensa y pasa el caudal que se requiere. Y si quiere pasar algún vehículo, normalmente se tira piedras, bochas acá abajo en una franja de tal manera que pasen los vehículos, que llega por acá, se tira ese material, todo esto se tira al fondo y entonces el vehículo ingresa y pasa sin problema. Bueno, ¿qué es lo que pasó para que se tenga que tomar esta decisión? R sabemos que es el área mojada dividido el perímetro mojado. Acá vemos como el tirante es pequeño y B es muy grande. Si bien es trapezial, esto es muy pequeña la diferencia de considerar directamente como si fuese rectangular para analizarlo. Entonces podríamos decir que es como un rectángulo de base B por el tirante I, así. Y abajo tenemos el perímetro. Si viene a ser la base B, al que le agregamos, o sea, le sumamos, como estamos haciendo como que es rectangular, esto es I acá y acá también I, entonces más, aquí ponemos 2 veces I. Bueno, ahora lo que podemos hacer es dividir el numerador por B, el denominador también por B para que no cambie el resultado. Aquí también por B. Esta B se simplifica con esta B. Aquí también esto que está aquí y está quedando 1. Entonces, esto que está aquí queda como 1. O sea que el denominador está quedando, arriba queda I, abajo queda 1 más 2 veces I sobre B. Como B es mucho mayor que I, se puede despreciar este término. ¿Y qué es lo que me queda? I sobre 1, o sea que el resultado de esto viene a ser igual a I. Por eso decimos que R
para un canal que es mucho más ancho, entonces es igual a I. Esto es lo que es la justificación de por qué está así, y cambiamos la R que teníamos aquí por I. Inclusive esto podemos pensar de que es, por decir, 15 metros, y lo podemos ir achicando y vamos a ver que siempre este término se puede despreciar. Y se está utilizando entonces como el tau 0 como W por el tirante y por la pendiente del canal. La fuerza atractiva unitaria no se distribuye en forma uniforme en el perímetro del canal. Decíamos que esta fuerza unitaria, que viene a ser el empuje dividido la superficie de contacto con las paredes laterales y el fondo, genera entonces la fuerza atractiva, que viene a ser como kilogramos por centímetro cuadrado, o sea que es el esfuerzo que recibe la partícula que está en las paredes, tanto lateral como de fondo. Lo que sí aquí se aclara es que la fuerza atractiva unitaria no se distribuye en forma uniforme en el perímetro del canal. No son iguales en el talud y comparado con el del fondo del canal. Entonces, experimentalmente en laboratorio, vamos a ver así, se ha experimentado un canal trapecial que tiene fondo B, pero 4I, y el tirante I. El talud del canal lateral 1 en 1,5, igual del otro lado. Y sin embargo, la fuerza atractiva cuando se la miden, dan esta forma de diagrama y aquí el otro. Y este que está acá. Los laterales son iguales los diagramas y esto es diferente. No solamente eso, esto que está acá, W por I por S, viene a ser la fuerza atractiva unitaria. Multiplicado por 0,75 me da el máximo en el talud, en el otro también. Pero en el fondo me da 0,97 por lo mismo, por el tau 0. Entonces, aquí el tau 0 es mayor que la de los laterales. Entonces, quiere decir que cuando queremos diseñar un canal, ¿qué nos conviene verificar a nosotros para el diseño? Esto que resiste menos. Este también resiste menos. Dimensionamos para eso. Cuando está dimensionado, verificamos a ver qué pasa por el que resiste más, para garantizar de que esto va a ser estable. Entonces, esto es lo que se obtiene de laboratorio en forma experimental. Entonces, relación. Si decimos que no son iguales en los taludes comparados con el fondo, podemos pensar de que existe una relación entre estas fuerzas atractivas, tanto del talud comparado con el del fondo del canal. Entonces, dada una partícula de suelo apoyada en la pendiente lateral de un canal en la cual fluye agua, actúan dos fuerzas. La fuerza atractiva es el producto de A por el tau S. Aquí el tau S va a ser la fuerza atractiva. Este símbolo S es para decir que es en el talud lateral. Y el A viene a ser la partícula, la superficie externa de la partícula, que tiene una dimensión al cuadrado. Entonces, y la componente de fuerza gravitacional, que es el peso de la partícula, que vamos a suponer que estamos hablando de una partícula A, por ejemplo, que está sumergida, está cubierta por el agua. Entonces recibe la fuerza atractiva. Esto que está acá. Acá hay un cuerpo de canal donde este es el nivel del agua que está mojando hasta la parte, toda la parte negrita que se ve acá. Y este material, supongamos que esta sea la partícula y esto fluye hacia agua abajo. Va a generar esa fuerza atractiva
sobre la partícula que va a pretender sacar la partícula. Y así se inicia la erosión. Y lo que nosotros queremos es que esto sea estable, que no la saque. Entonces, esa partícula tiene un área específica que se multiplica por el tau S del talud del canal, la que actúa en el talud del canal, porque aquí en el fondo es otro. También decimos que este canal tiene una inclinación fija. Además de esta fuerza atractiva que está actuando sobre la partícula al estar sumergida tiene un peso sumergido, entonces WS, como es acá, es el peso sumergido de la partícula. Entonces podremos decir que esto es vertical y va a ser normal a un plano, a una línea que sea paralela, por ejemplo, a esta que está acá. Entonces podemos decir que W por el seno de este ángulo que es el phi, la inclinación acá del talud, me va a dar la componente que está en el plano lateral del canal, en este plano que está acá. Entonces tengo esta componente. Dado que la otra, el A por el tau S, está también en ese plano. Entonces se puede hacer la composición y así tengo la resultante. Y la resultante, ¿a qué va a ser igual? A esta raíz que está acá. Viene a ser el cuadrado de este cateto más el cuadrado del otro cateto que es este que está aquí, raíz. Entonces, las dos fuerzas que están en el plano inclinado del talud lateral tiene esta resultante, que es la raíz. Esa fuerza resultante, que es la raíz, es la que pretende mover la partícula. Y nosotros lo que queremos es que no se mueva la partícula porque significa el principio o el inicio de un proceso de erosión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que la partícula se quede en ese lugar en contra de esa raíz que lo quiere mover? Entonces, vamos a repetir lo que recién decíamos. Debido al peso sumergido de la partícula, el WS, que es el peso sumergido por el seno de la inclinación del talud, F, no es el fondo del canal, sino que el talud, que tiende a hacer rodar la partícula. Esta partícula, digo, esta fuerza sobre el plano pretende hacerlo rodar. Esta también, por supuesto la composición también. Donde A, y ahora decimos que esa A que multiplicaba por el tau S era el área efectiva de la partícula, es la superficie externa. Si fuese una pequeña esfera la partícula que está en el talud, y bueno, será la superficie esférica, pero en definitiva por la irregularidad que puede tener, bueno, decimos que es la superficie efectiva de la partícula. Y el tau S es la fuerza atractiva unitaria en la pendiente del canal, o sea, en el talud lateral. No estamos hablando de fondo, sino que del lateral. Ya vemos que no son iguales. El lateral no es igual al del fondo. WS, que es el peso sumergido de la partícula, porque estamos eligiendo la partícula que está por debajo, la que tiene contacto con el agua que fluye. Phi es el ángulo de la pendiente lateral de ese canal. La resultante de estas dos fuerzas es la raíz, como decíamos hoy, que es el cuadrado de WS por el seno de phi todo al cuadrado más el A por el tau S también todo al cuadrado. Raíz de eso es la resultante, que es la que pretende sacar la partícula. Y nosotros queremos evitar que esta raíz la saque. Cuando este resultante es lo suficientemente grande, la partícula se mueve. La resistencia al movimiento de la partícula es igual a la fuerza normal multiplicada por el coeficiente de fricción. Este es un concepto que ustedes lo saben de física. En un plano inclinado colocamos un peso
podría estar horizontal y después la vamos inclinando hasta que se desliza. Mientras no se desliza, hay un coeficiente de fricción que hace que se quede. Y ese es el concepto que acá queremos aplicar para contrarrestar el efecto que puede generar esa raíz que quiere sacar la partícula. Entonces necesitamos una componente perpendicular al plano y sobre la partícula, que multiplicado por el coeficiente de fricción, que ustedes recordarán que era la tangente de un ángulo θ, por ejemplo, que es la fricción interna del material. Y eso está en función del material. Entonces, el peso sumergido, hoy cuando multiplicamos por el coseno de la inclinación del talud, cuando decíamos por el seno, mejor dicho, era la componente que estaba desde la partícula hacia abajo, pero en el talud. Y ahora, la otra es por el coseno, viene a ser la fuerza que está perpendicular a la partícula y al plano inclinado del talud lateral. Y eso multiplicado por la tangente de θ, que es el coeficiente de fricción, esto es la fuerza normal, este es el ángulo de reposo, me va a dar una fuerza que trata de que esa partícula no se mueva. Vamos a ir al gráfico de vuelta. Aquí. De este lado está. Aquí. Este es el plano inclinado. En el plano inclinado hoy colocamos esta fuerza. Ahora lo que queremos es perpendicular en el punto. Acá se ve. Esto que está acá. Este peso W tiene una componente que está en la superficie inclinada del talud lateral. Ese es el W seno de phi. Ahí está. Y si hacemos por el coseno del mismo ángulo, la normal, que me comprime a la partícula contra el talud inclinado. Entonces, esta fuerza normal multiplicado por el coeficiente de fricción, que es el tangente de θ, es la fuerza que trata de que esta partícula no salga de ese lugar por culpa de esta fuerza resultante que es la raíz, que también aquí está en la zona media, esta que está acá. Esta es la que pretende sacar y esta es la que pretende que se quede la partícula. Entonces podemos, el momento inminente del movimiento de la partícula es cuando estos se igualan. Entonces, volvemos para acá. Ahí está. La tangente de θ, que es el coeficiente de fricción que multiplica a la fuerza normal. WS, que es el peso sumergido, la partícula multiplicado por el coseno de phi, que es la inclinación del talud lateral. Y en función del material podemos conocer el ángulo de reposo o de fricción. En el movimiento, entonces, inminente, se tiene que estas dos fuerzas, la que pretende mover la partícula es la raíz. La hacemos igual a la expresión que es la que pretende que no se mueva la raíz. Entonces empezamos a trabajar sobre esto, elevamos todo al cuadrado. Vamos a ver acá, ahí está. Todo al cuadrado, queda así, desaparece la raíz. Después lo que podemos hacer es pasar todo al segundo miembro. Lo que estamos buscando en realidad es este tau que está acá. Entonces esto debería quedar solo y después esto queda solo y después hacemos la raíz. Entonces esto va a desaparecer también como factor de esto que está acá. Y para acortar, ya separamos esto acá y el resto vino todo acá y ya sacamos esto que es la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de fricción elevado todo al cuadrado.
Y sacando entonces ya como factor común, aquí me queda 1. Y vuelve a aparecer acá. Y esto que ya estaba. Y queremos esto que está acá. Entonces, esto pasamos a dividir, el al cuadrado pasa acá. Queda esto y a su vez hacemos la raíz de todo lo que quedó de este lado. Esto que está acá es un factor entero. Entonces me queda esto todo ya sin ser al cuadrado. El a que estaba al cuadrado también quedó así. Y aquí se está ¿cómo se llama? Simplificando el ws cuadrado. Pero esto que está acá, el seno cuadrado de phi, que es la inclinación del talud lateral, sobre el coseno cuadrado del mismo ángulo, esto es tangente cuadrado de phi sobre tangente cuadrado de θ, o sea, esto es el coeficiente de fricción al cuadrado. Entonces queda 1 menos, y así. Esta es la expresión de esa fuerza atractiva unitaria en el talud lateral del canal. Ahora tenemos que ir al talud, al tau L, le vamos a llamar, para el fondo del canal. Tenemos aquí, porque hoy decíamos que mediante este gráfico que está acá, lo que podríamos ver es que la fuerza atractiva en el fondo y en el talud del canal no son iguales. Entonces podríamos decir que debe haber una relación. Y lo que nosotros estamos sacando es el tau S en fórmula acá del talud. Y queremos saber cómo es la del fondo y hacer el cociente para tener la relación. Entonces, venimos. Ya tenemos la fórmula del tau S para el talud. Ahora necesitamos para el fondo, vamos a llamarlo tau L. La fuerza atractiva inminente en la solera del canal se obtiene haciendo en la expresión anterior última del tau S, el phi igual a 0. Entonces, venimos aquí. Esto así como está, es en el talud lateral. Si nos fijamos en el gráfico que está por acá, este es el phi que está apareciendo, con esta que me da la inclinación. Y ahora estamos queriendo el tau, pero acá en el fondo. En esa ecuación que acabamos de hacer del tau S, que es del talud lateral, aparece el ángulo phi. Entonces, si este ángulo phi lo hacemos 0 en esa ecuación del talud lateral, entonces esta inclinación se va a rebatir y queda en el fondo, formando en el mismo plano del fondo del canal, esto que está acá al costado también, y queda todo aquí abajo. Entonces, de la misma expresión, que esta que está acá, ahí está el ángulo phi. Podemos hacer que esto sea 0. Coseno de 0 es 1. Podemos hacer que esto sea 0, que es la misma inclinación, pero acá es seno sobre coseno. Seno de 0 es 0, o sea que el número 2 se hizo 0, desaparece esto y la raíz de 1 queda siempre en 1, o sea que me queda WS sobre A por tangente de θ, y esto ya no está, esto tampoco. Sería entonces, en vez de tau S, va a ser el tau L, que va a ser para el fondo del canal. Quiere decir que la expresión tau S contiene al tau L, que es este que está aquí, esta relación, pero por la tangente de θ, y el resto no está. O sea que lo está conteniendo ahí. La fuerza atractiva inminente en la solera del canal se obtiene entonces haciendo phi igual a 0. Y de esa manera tenemos la fuerza atractiva en el fondo del canal, que vamos a llamarlo tau L, que va a ser el peso sumergido WS
sobre el área específica de la partícula que multiplicamos al coeficiente de fricción. Entonces, la relación de fuerza atractiva, ahora pues ya tenemos las dos fórmulas. Tenemos el tau S en fórmula y tenemos el tau L en fórmula. Solo que el tau S contiene en su estructura matemática al tau L. O sea que de ahí nada más podemos hacer la relación tau S sobre tau L y vamos a tener la relación. Entonces, tau S sobre tau L, el término que estaba acá, que era el WS sobre A, y el término que estaba acá, que era la tangente, ya era tau L. Entonces, lo pasamos a dividir acá, entonces queda tau S sobre tau L y el resto queda acá. El coseno, porque el resto pertenece a tau S. Entonces, todo esto es lo que queda. Y la relación la vamos a llamar K. Entre el tau S, que es el talud lateral, y el tau L, que viene a ser en el fondo del canal, y es coseno de phi. Y aquí aparece tangente de phi y aparece tangente de tita. Quiere decir que la relación K es función de phi y de tita, de esos dos ángulos. Entonces, sigamos. La fuerza atractiva permisible, ahora es el tema, o admisible, que es la que pretende sacar la partícula. Y no queremos que se saque. Ya tenemos la fórmula con lo que vimos anteriormente. Es la fuerza atractiva unitaria máxima que no causa erosión importante en el material que forma el lecho del canal en una superficie plana. Ese es el concepto de fuerza atractiva, que no va a provocar entonces la erosión. La determinación de esta fuerza es empírica, depende del tamaño de la partícula en materiales no cohesivos, el tamaño de la partícula en materiales no cohesivos, y de la compactación o relación de vacío en materiales cohesivos. O sea que es importante conocer, hacer el estudio de suelo para saber de qué lado estamos, de lo no cohesivo o de lo cohesivo. Para materiales gruesos no cohesivos, está una fórmula empírica 0,4 phi en libras por pie cuadrado, me va a dar el tau. Solo que aquí, para no confundir, el phi que aparece acá, el diámetro de la partícula ya no es el phi de la inclinación del canal. Esto tienen que recordar que ya no es la inclinación del canal, sino que aquí ya vamos a ver enseguida que es el diámetro de la partícula, ¿no? Este material grueso que está acá, que mediante un ensayo de suelo se va a saber. Esto hubiera sido bueno si era phi sub 0 para no confundir. El phi aquí se aclara, que es el diámetro de la partícula. 25% en peso del material es mayor. Es un tamizado que se hace. Y ve qué es lo que pasa. Acá estamos hablando, como dice recién acá, para materiales gruesos no cohesivos. Entonces los que quedan son gruesos. Y los finos son, son menores en 25%. Entonces se puede usar esta fórmula empírica para calcular el tau. Para material fino ahora, pero no cohesivo, este es el otro. El tamaño medio o menor que el 50% en peso. Figura 7 y figura 10 se pueden sacar. Acá la mitad pasa y la mitad se queda en el tamiz. Es el caso del tamaño fino no cohesivo. Para materiales cohesivos, la tabla 7.3 y la tabla 7.11.
La primera tabla que veíamos hoy, en el primer tema anterior a este, era la 7.3. Vamos a ver si están las 7.10 y las 7.11 para ver. Vamos a ver si está por acá. Esta es la 7.10. Dice fuerza atractiva unitaria permisible recomendada para canales en materiales no cohesivos. Acá te da por ejemplo valor recomendado para canales con agua limpia. Acá dice valor sedimento fino en el agua, o sea, no es limpio. Este que está más arriba, contenido de sedimento fino en el agua. Esto es valor recomendado para canales con materiales gruesos no cohesivos, tamaño 25% mayor. Y acá se tiene el diámetro de la partícula en milímetros. Ese es el phi, el nuevo uso del símbolo phi. Y acá se lee entonces la fuerza tractiva unitaria permisible en libras por pie cuadrado. Sea la que sea la curva y el diámetro se ingresa en la curva que corresponde y acá no lee nada, se sabe la libra por pie cuadrado que es la fuerza atractiva permisible. La otra es 711. Está por acá. Esta está acá. Dice fuerza atractiva unitaria permisible para canales en materiales cohesivos convertida de los datos de la UR sobre velocidad permisible. Acá decíamos que hay que conocer la relación de vacío. Acá los tipos de suelo: arcilla suelta, arcilla, suelo de arcilla pesada, arcilla arenosa, arena menor que un 50%. Y aquí tenemos la fuerza atractiva. Acá se tiene compacto, muy compacto, razonablemente compacto, suelto, depende que da la clasificación del estado natural del suelo. Entonces entramos con la curva que corresponde y acá se lee la fuerza atractiva para cuando se trata de este tipo de suelo. Entonces esta es la fórmula teórica para materiales no cohesivos. Diámetro de la partícula, decíamos, lo que pasa el material. Esto es para cuando se trata de no cohesivos. Esto está para materiales cohesivos, que son las dos últimas tablas. Y ahora vemos el método de la fuerza atractiva, cómo se resuelve un canal con este problema. 1. Seleccionar una sección de canal aproximada mediante la experiencia o tablas. Hay que prediseñar entonces en base a la experiencia o bien con tablas y después se verifica. 2. Determinar las propiedades requeridas del material que forma el lecho del canal. Esto es lo que nos avisa es que tenemos que identificar, hacer un estudio de suelo y de acuerdo a la variación que tiene, acá en la llanura hay que hacer estudio de suelo a lo largo del eje del canal para conocer si es cohesivo, si es arenoso, si es pesado, para las distintas tablas. 3. Con estos datos, el proyectista investiga mediante el análisis de fuerza atractiva y la sección mínima estable. En materiales no cohesivos, que son las arenas, por ejemplo, la tendencia a rodar de las partículas debe considerarse con la distribución de fuerza atractiva. Estas son las que pueden rodar más fácilmente. Las cohesivas
por la adherencia entre sí, se quedan más fácilmente en el talud. Estas son las más complicadas, las que son no cohesivos. En materiales cohesivos, el efecto rodal es insignificante, o sea que no tiene sentido usar este método para ese tipo de diseño. Los que tienen mezclado arena, sí. Nosotros acá en la provincia del Eje de la Ruta 81 tenemos una mezcla de suelo sedimentario, que era limo arenoso que se desborde del Bermejo o del Pilcomayo que se metió en esa zona. Y vamos a aplicar entonces el método a este problema número 17. Y dice, diseñe un canal trapezoidal colocado sobre una pendiente de 0,0015. Esto es como decir, multiplicamos por 1000 para que sea un kilómetro, es 1,5 metros en cada kilómetro que desciende. O sea que esto no es llanura, 1,5 metros, está bajando por kilómetro. Esto es más un modelo geológico de montaña. Y que conduce un caudal de 11,32 metros cúbicos segundo. El canal será excavado en tierra que contiene gravas gruesas, un material pesado, no coloidales, y cantos rodados, 25% de los cuales tiene un diámetro de 1,25 pulgadas o mayor. El coeficiente de Manning, la rugosidad N de Manning, 0,025. Esto está saliendo de esa primera tabla 773. Solución. En canales trapezoidales, la fuerza tractiva unitaria máxima. La fuerza tractiva unitaria máxima en los lados inclinados a menudo es menor que la del fondo. Eso es lo que vimos con esa sección que decíamos que tiene fondo 4 veces I, y el tirante, por supuesto, es I, y el talud lateral que era 1 en 1,5. De lo que salió de esa experimentación era que en los lados del canal ese tau unitario era menor, soporta menos. Si le vamos a hacer actuar el tau unitario del fondo, lo vamos a sacar con seguridad la partícula del talud. Por eso hay que diseñar para la peor situación, que es el talud. Después verificamos a ver qué pasa con el fondo. Entonces, por eso decimos esto que está aquí. En canales trapezoidales, la fuerza atractiva unitaria máxima en los lados inclinados del canal a menudo es menor que la del fondo. Luego, la fuerza lateral es el valor de control en el análisis. Está diciendo que tenemos que hacer la verificación por la peor situación, que es en el talud lateral. Ahí resiste menos. El diseño del canal debe incluir los siguientes puntos. A. La proporción de las dimensiones de la sección para la fuerza atractiva unitaria máxima en los lados, en los planos inclinados. Y B. La verificación de las dimensiones proporcionadas para la fuerza atractiva unitaria máxima en el fondo. O sea que en la parte A lo que hacemos es una proporcionalidad. Tenemos que hacer un prediseño, una relación para poder ingresar a hacer el cálculo y después se verifica si lo que se hizo está bien. Entonces va a conducir el caudal de diseño que dice el enunciado y va a verificar con la fuerza atractiva en el fondo también. Entonces, por eso dice la proporción de las dimensiones de la sección para la fuerza atractiva unitaria máxima en los lados y la verificación de las dimensiones proporcionadas para la fuerza atractiva unitaria máxima en el fondo. Estos son los datos pendientes de fondo.
0,0015, el caudal a conducir 11,32 metros cúbicos por segundo, la rugosidad Manning 0,025, el diámetro, pero este es de la partícula, 1,25 pulgadas. Acá phi es la partícula. El phi de la demostración era la inclinación del talud lateral. Este es un perfil transversal tipo, que es lo que ya estamos indicando siempre, 1 en Z, el talud lateral, la base de fondo. Acá está el ángulo phi, inclinación del talud lateral. Acá es inclinación, no es diámetro de la partícula acá. El ancho superficial del espejo de agua, lo que moja, esta medida que se suma todo acá es el perímetro mojado P que se acota aquí. La parte A, entonces, la parte A tendríamos que dar una especie de prediseño o una relación. Se supone, acá como sabemos que el material, para cada material del cajero hay un talud lateral. Lo vamos a dar a esto como que se entró en una tabla y en función del material nos da un talud lateral 1 en 2. O sea que el Z es 2. La relación, aquí empezamos diciendo que es el ancho de fondo del canal dividido el tirante, suponemos que es 5. Esto estamos adoptando, porque no tenemos los valores por separado. No lo estamos haciendo muy pequeño a este valor. ¿Qué quiere decir esto? Que B es 5 veces I. Y vamos a ver qué sale con esto. En la figura 7.7 se tiene o se ingresa en la figura donde dice en los lados del canal. Esta es la 7.7 que dice fuerza atractiva unitaria máxima en términos de término, acá se sumó la palabra, W por I por S. Entramos primeramente aquí, en los lados del canal, porque el otro dice en el fondo del canal. Nosotros en esta primera etapa del diseño, que es la parte A, vamos a verificar primero esta parte. En los lados se refiere al talud. Y acá estos valores, las curvas son en función de la inclinación del talud. Esto es para Z2, o sea que es 1 en 2. El siguiente es 1 en 1,5. Este es cuando es rectangular. Y el que está acá pegado por el eje es para Z1, o sea 45, 1 en 1. Adoptamos nosotros el valor 5 de esta relación, B sobre I, la base de fondo y el tirante, 5. Nuestra curva es esta última que está acá, la que es Z es 2. O sea que uno viene acá y luego se va para acá. O sea que está un poco más arriba de 0,75. Y ahí que tenemos la fuerza atractiva unitaria en términos de W por I por S. O sea que sacamos el coeficiente que se afecta a este producto W, que es el peso sumergido por I, que es tirante, o lo que es radio hidráulico también, o la pendiente de fondo. Entonces, ahí está, en los lados del canal. Y seguimos acá. El tau S, que es el tau en los lados del canal. Este es el coeficiente que acabamos de sacar de lo que dice en los lados del canal, que se afecta entonces al W por I por S. Vamos a poner los valores que tenemos. W, en realidad peso específico, está en unidades inglesas, 62,4. El tirante, que no conocemos, 0,0015, que es la pendiente de fondo del canal. La parte numérica podemos
y nos va a quedar 0,072 veces I, que es el tau en el talud lateral. Esa clara acá. Viene a ser libra por pie al cuadrado. Unidad inglesa en el talud. En la figura 7.9 se tiene para material redondeado, lo que dice el enunciado, y phi es, aquí es el diámetro de la partícula, 1,25 pulgadas, implica el θ, que es el ángulo de reposo que está en la fórmula, en la formulita de tangente de θ, que era el coeficiente de fricción, 33,5 grados, que viene a ser ese ángulo, en la figura 7.9. Esta que está acá. Dice 7.9, ángulo de reposo para materiales no cohesivos, seguro. Y lo distinto, muy redondeada, moderadamente redondeada, levemente angular, moderadamente angular, angular. Y aquí arriba, tamaño de la partícula en pulgadas. Y decíamos 1,25. Este es 1, este es 2, esta rayita acá, y debe ser 1,5. Y como es 1,25, es este puntito que está acá, puede ser, y decimos lo que es redondeada nuestra curva, más o menos por acá, y nos vamos al eje, que está un poco por debajo de esto que está aquí, me parece, salvo que esté muy redondeada, moderadamente redondeada, redondeada creo que. Entonces, más o menos por aquí, por debajo del 34. Y esto es el ángulo de reposo en grado. Ahí está, 33,5, por debajo de 34 decíamos recién, con esto que está acá en pulgadas. Ahora, con ese ángulo de reposo 33,5, que ahora ya conocemos, Z que es el talud, eso hay que hacerlo bien en el sentido de que tiene que ser de acuerdo al material. Acá ya suponemos que sabemos usar la tabla y que el Z es 2, o sea, el talud 1 en 2. La tangente de phi, y aquí el phi es la inclinación del talud lateral. Quiere confundir esto. La tangente del talud lateral es 1 en 2. Z de 2. O sea, que 1 en 2. Dividido de 0,500. El ángulo que corresponde con este resultado de la tangente es 26,56 grados. Esa es la inclinación del talud lateral. Aquí esto no es diámetro de la partícula, sino que es la inclinación del talud. Esto hay que atender porque quiere confundir. Luego, la relación de fuerza atractiva es, recuerda que hicimos la fórmula de K. La relación de fuerza atractiva es el tau S sobre el tau L, que era esto que está acá. Tenemos el ángulo de inclinación, es decir, vimos acá, que es 26,56. El coseno de eso es este valor. Aquí la tangente al cuadrado de ese mismo ángulo, de la inclinación del talud lateral, esto que está acá. Y aquí la tangente al cuadrado del ángulo de reposo, que es función del material. El ángulo de reposo es 33,5. Ahí le hacemos la tangente y elevamos al cuadrado y colocamos acá. Podemos operar la raíz, operar con esto que está acá y vamos a tener el K, que es la relación del tau S en el talud lateral con el tau L que es en el fondo. Entonces el K sale 0,586.
estamos haciendo nosotros un tanteo, pero en este tanteo, este valor ya no cambia. Por más que tengamos que rehacer, porque no nos da, decíamos B sobre I igual 5 es lo que adoptamos. Si eso no sale bien, tenemos que cambiar esa relación, pero este valor de K no cambia porque es función de esto que está acá, que es el diseño, el ángulo de inclinación del talud. Está aquí también, y este que es de la partícula, no vamos a cambiar nosotros todo el material del cajero donde queremos hacer el cajero del canal. Esto es el material donde queremos construir, eso no cambia. El K decimos que da función de esto y de este ángulo. Por lo tanto, la relación ya queda, no importa qué relación B sobre I tiene. Para el diámetro 1,25 pulgadas, material grueso no coloidal, se tiene. Vamos a usar la fórmula empírica. El tau L en el fondo es 0,4 de phi. Y aquí esto, en la fórmula empírica, no es la inclinación del talud, sino que es el diámetro de la partícula. Acá se van a dar cuenta cuando estudien que 1,25 es el diámetro. Por 0,4 da 0,5 libras por pie cuadrado, que es el tau L, pero en el fondo del canal. Tau L, fuerza atractiva sobre el fondo del plano, que sería el fondo del canal. En la figura 7.10 podemos verificar si ese valor está bien, o por lo menos se repite. Se verifica entonces el tau L, que recién nos dio 0,5, pero con la fórmula empírica. En la tabla 7.10, pero entrando donde esto es el diámetro de la partícula en milímetros, no es la inclinación del talud. 1,25 pulgadas, como en esa figura 7.10 se entra con el diámetro de la partícula no en pulgadas, sino que pasado a milímetros. Entonces hacemos el cambio de unidades y tenemos en milímetros 31,75 milímetros. Implica que tau L se repite, se verifica que es 0,5 libras pie cuadrado. A ver, aquí. ¿Cuánto? 31 decíamos. Este es 50, 10, 20, 30 y un poquito más acá. Y este justo coincide con nuestros datos. Tocamos por acá y venimos acá y da 0,5. O sea, que da igual que la fórmula empírica. Eso que está ahí sale de vuelta. Entonces, estamos bien. Seguimos acá. El tau S que era en el talud, ahora podemos saber su verdadero valor, que viene a ser el K, que era la relación de los tau, por el 0,5, que viene a ser el tau L, que acabamos de hacerlo por la fórmula empírica y también por la tabla 710, que nos dio en ambos casos 0,5. Entonces podemos saber cuánto vale el tau S en el talud lateral. Se multiplica y da esto que está acá en libras pies. Al empezar, cuando recién dimos y entramos en los lados del canal, la primera gráfica, habíamos sacado un coeficiente para tener la fórmula de tau S que nos dio 0,072 veces I. Y ahora con esto que estamos haciendo acá, sabemos el tau S que vale esto. La única incógnita aquí es I. Despejamos y sale 4,07 pies. Como habíamos adoptado que B sobre I podría ser 5, despejamos B, 5 por el I que acabamos de calcular, da 20,35 pies, el fondo del canal. En la fórmula de área tenemos B, tenemos Z, tenemos I, podemos calcular el área. Entonces el área mojada 115,95 pies cuadrados
También tenemos todo para calcular el perímetro mojado, da 38,55. Podemos calcular entonces el radio hidráulico, que es el cociente de los dos valores, da 3 pies. Y vamos a verificar el caudal por la fórmula de Q, pero acá lleva 1,49 porque está en unidades inglesas. N, que es dato, la rugosidad Manning, 1,49. Que se calculó, que es 115,95. El R, que salió 3 a la 2/3. Y acá la raíz de la pendiente, o la pendiente elevado a la 1/2. Acá no hay ninguna incógnita, se puede calcular entonces el caudal. Y sale en pies cúbicos segundo 556,72, que lo pasamos al sistema métrico y da 15,7 metros cúbicos por segundo, y el enunciado del tema decía que el caudal que hay que conducir es 11,32. Hay una diferencia sustancial. Podemos decir que esto está mal, malas condiciones. Entonces tenemos que repetir el procedimiento. Hasta aquí está para demostrar que no era lo cierto. Esto mantenemos, porque se supone que el material no lo vamos a cambiar, no podemos cambiar el Z. ¿Para qué? Que quede 1 en Z, 1 en 2. Este sí cambiamos, hoy era 5, ahora le ponemos 3. Entonces B sobre I igual a 3. Y se empieza de vuelta en 7, 7. Como siempre, en los lados del canal quedaba este coeficiente en la curva. Por esto que está acá, esto es peso específico, esto es pendiente, están acá todos estos valores, esto menos la I como era hoy, y ahora queda 0,07 por I. El K ya decíamos que no cambia más, porque no cambia la inclinación del talón ni tampoco el diámetro de la partícula. Entonces esto se mantiene. Como esto era la relación de tau, S al de L, y el de L es conocido, 0,5, entonces vamos a despejar esto de esta fórmula y va a quedar esto por esto que está acá. El TS tampoco cambia. Porque el TS tiene que ver con este valor que no cambia. Y el tau L tampoco cambia, porque salía en función del material. Entonces se repite, este valor queda así. Entonces, como esto es tau S, nos vamos de vuelta a esta expresión que está acá. Cuando tau S era 0,07 I. Pero ahora conocemos esto que está acá. Y podemos despejar el I entonces en esa expresión. Conocemos esto, despejamos el I, da ahora 4,18 pies. Como B sobre I era 3, en este segundo tanteo, despejamos entonces la base de fondo, 3 por el I que acabamos de calcular, 12,56 pies. Esa es la base de fondo. El área, tenemos todo para calcular, sale esto que está acá. El perímetro mojado, tenemos todo para calcular, sale esto que está acá. Radio hidráulico, la relación de los datos anteriores, 2,8, hoy era 3, ahora es 2,8. Verificamos el caudal. Vemos que esto se repite, esto ha cambiado, porque esto es el área, radio hidráulico, esto es pendiente, se tienen todos los números del sistema inglés, la pasamos al métrico y nos da 11,35, y el dato del ejercicio decía 11,32, ya prácticamente se consideran iguales y decimos que esto está bien. Entonces tenemos la primera parte concluida. La parte B tenemos que verificar qué pasa con el fondo del canal. Entonces, verificación de las dimensiones proporcionadas en la solera. Entonces,
Como siempre, Z es 2. Santa luz lateral, 1 en 2. El B que salió bien en la primera parte es B sobre I igual a 3. En la figura 7.7, la fuerza atractiva máxima para el fondo del canal. O sea que ahora ingresamos, vamos a ir para atrás. Aquí. La primera parte hacíamos con esto que decían los lados del canal. Ahora vamos a entrar en el fondo del canal porque ahí estamos revisando. El B sobre I y que resuelve es 3. Rectángulo no es. Este es para 1 en 2 y 1,5. O sea que por acá y en esta zona entre 0,9 y 1, 0,95 o menor que 0,95 está que se afecta a esto que está acá. Entonces, aquí. Buenas condiciones. En el fondo del canal se entra y ahora tenemos el coeficiente de esa curva 0,94. Peso específico. El I que salió bien en la primera etapa. La pendiente que ya era un dato. Entonces, vemos que resolvemos, acá no hay ni una incógnita, el tau de trabajo se puede calcular 0,368 libras-pie cuadrado. Y sale que es menor que el tau L que se calculó, que es 0,5 libras-pie cuadrado. Estamos en buenas condiciones, quiere decir que va a trabajar con un tau que es menor de lo que sale por cálculo y esto es admisible. Tiene revancha para seguir trabajando con mayor valor. Entonces podemos decir que verifica en el fondo el tau de trabajo es menor que el tau admisible. Entonces esto está en buenas condiciones. Ese es el procedimiento para este caso. Después atractiva. En la próxima clase vamos a empezar aquí con sección hidráulica estable, que es el sustento teórico de esto también es el tema anterior, que acabamos de ver. Bueno, vamos a cortar aquí porque hay que hacer una introducción teórica y después el ejercicio. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Hasta el Bueno, jueves, profe. entonces. Dale, profe. Estamos entonces. Bueno, profe. Hasta Hasta luego. luego, sí. Hasta luego. Suponía yo que nos íbamos a llegar. Sí, sí, porque tiene traducción, Lara. Entonces preparo el 18 Sí. para el jueves. Y yo creo que con seguridad ya va a salir, porque primero doy la introducción de eso, el 18, y después está el revestido en pasto, Ujú. que es algo parecido en tiempo. Y después nos queda el 20 y 21. Hasta ahí me gustaría llegar, porque ese lo divido en una sub primera parte de la segunda. Y después de eso ya entran variados. ¿Sí? Claro, Podríamos, ya cambia. sí. O sea que el jueves, si podemos llegar al 21, estamos para descansar ahí y el lunes empezamos con variado en adelante. Bueno, Sí, el lunes. sí, Entonces, sí. vos podés preparar este tema, hidráulica, sección hidráulica estable, que es el 18, ¿no? Sí. Sí. Yo voy a dar después de esto la teoría de empasto. Si querés lo doy yo, el ejercicio de empasto. Después viene el 20, que es resistencia mínima, pero de otra manera por el manual de hidráulica. Ujú. Y después está de eso un tema corto que es energía específica, que es solo que es gráfico. Más que nada gráfico, es corto. No sé si querés hacer el 18, hago el 19, entre el 20 y el 21, que son los que terminan esta parte. Si querés hacer el 20 y 21 también, o me dejas el 20 y vos hacer el 21, no sé cómo te Bueno, parezca. voy a mirar ahora y le digo, le digo cuál elijo. No hay drama. Sabe con cuál te queda y yo me con el resto.
Bueno, Bueno, está bien. listo. Bueno, No ingeniero. sabes nada, no te avisaron nada de que por el tema de obra 2. No, no me avisaron nada, Inge. Ahora voy a preguntar, ya me averiguan a ver qué pasó. Está Pero no terminando me el avisaron cuatro- nada todavía. Porque ya termina el cuatrimestre, no, dentro de poco. termina, sí. Mm. Yo estoy tramitando. Sí, lleva un año, creo, encima también su trámite, todo un tema. Me parece que no es tan así ahora. Ah, capaz que no, capaz que. Eso es lo que me, eso es lo que me dijeron hoy allá Y bueno, frente al esperemos rectorado. entonces. El único problema es la pandemia, que cuando estamos mal, cierran todo y se van. Imagínense que yo todavía no tengo mi título, no me dieron todavía, así que estamos ahí. Ah, Y ya le falta sí, poco que bueno, esto que firma, que así no va. Ya ha sí, pasado un año y medio, falta. ya pasó. Así no va. Así nos va. Bueno, Inge, Bueno, nos vemos hasta la entonces próxima jueves. entonces. Hasta Sí, luego, hasta el chao, chao. jueves. Sí, chao, chao.